Dios les bendiga. Buenos días. Después de tanto tiempo, tantos meses, estamos aquí. Voy a empezar, como estoy trabajando ahora un poquito diferente en el trabajo mío, pues voy a empezar a hacer unos cuantos estudios en estos días. Y vamos a hacer unos cuantos estudios acerca de los salmos. ¿Está bien? Los salmos son unos cuantos estudios que vamos a estar haciendo, así que prepárense por ahí, que vamos a estar de aquí en adelante unos cuantos días por la mañana compartiendo unos cuantos capítulos de los salmos. Vamos a tratar de cogerlos todos los salmos, uno por día. Así que vamos a ver qué pasa. Y hoy el libro de los salmos, vamos a empezar con el capítulo 1. Acuérdense, empezamos ahora en marzo. Es que en marzo en la iglesia nosotros estamos empezando a fuego. Estamos empezando con un montón de cosas nuevas, un montón de cosas que se dejaron de hacer por un tiempo. Las vamos a volver a hacer, y unas cosas que se estaban haciendo, que estaban funcionando, pues vamos a volver nuevamente. Así que déjame explicarte un momentito lo que vamos a estar haciendo. Y es un salmo al día, 15 minutos, 20 minutos por lo menos, antes de entrar a trabajar, para tener un momento de reflexión. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos las gracias en esta mañana tan linda que tú nos has dado. Si es por la mañana y si entramos muy temprano, lo hacemos por la noche, pero trataremos de concentrarnos nuevamente y basando en tu palabra, haciendo unos estudios que tanto extrañamos y que tanto amamos. Yo te pido que nos dé la oportunidad, que tú bendigas cada mañana y que cada persona que escuche pueda ser edificada en el nombre de Jesús. Amén. Salmo. Salmo es una palabra que no necesariamente era el libro original, o sea, es el nombre del libro original. El nombre del libro original, recordando que es Antiguo Testamento, es los libros de los judíos, se llamaba antes Sefer Tehilim, el libro de la alabanza. Otra palabra que se usa mucho ahí es el Halel, que es como quien dice el himnario de gloria. Y de ahí que viene la palabra aleluya, alabanzas a Jehová. Y en estos libros que estamos leyendo ahora, del libro de los Salmos, ¿de dónde viene la palabra Salmo? Si en la original la palabra era el Sefer Tehilim, es porque en un momento dado la Biblia, el Antiguo Testamento, fue puesto en griego. ¿Por qué? Porque hubo un hombre llamado Alejandro el Grande, que él quiso conquistar todo el mundo entero, y todo lo que conquistaba lo trataba no voy a contestarla. Él trataba de generalizar todo, completamente todo. Sin embargo, en este caso, pues entonces puso unos cuantos nombres de la Biblia, del Antiguo Testamento. Él puso el Antiguo Testamento en griego, lo que se conoce como la Septuaginta, que es la versión de los 70, donde se tomaron 72 personas judías, rabinos, que hicieron entonces la traducción del hebreo al griego y pusieron unos nombres en el griego. Éxodo, Génesis es Éxodo, es griego. Éxodo es griego. Deuteronomio es griego. Eclesiastés es griego. Salmo es griego. Por ende, son libros que se dejaron entonces en el griego, y ahora nosotros teniendo esa versión o la versión nueva ahora que tenemos nosotros en español, pues esos libros se dejaron así. Así que de ahí que sale la palabra salmo, que viene de salterio o de salterium, que es un instrumento. Por ende se quedó entonces de esa manera, porque el libro de los salmos en un momento dado fue el libro de alabanza, es como el himnario de gloria, que cuando el salmista escribió, él no escribió alabanza, él lo que escribió fue una oración que él estaba haciendo, o él escribió un testimonio, que posteriormente se le puso música, se le puso un tono, se le puso en qué forma se iba a estar cantando. Eso es otra cosa, pero se dejó entonces de esa manera, porque entonces ellos usaban eso como una alabanza. Entonces, en estos libros de los Salmos, el libro de los Salmos se divide en 5 partes. O sea, igual que el Antiguo Testamento, el Pentateuco se dividía en 5 partes, también el libro de los Salmos se divide en 5 partes. La primera parte es del capítulo 1 al 41. Esa es la primera parte. El segundo libro se divide del 42 al 72. El tercer libro es del capítulo 73 al 89. El cuarto libro es del 90 al 106. Y el quinto libro es del 107 al capítulo 150. Son 5 libros que dividen el libro de los Salmos como tal. Así que es bien importante saber eso para poder entonces identificar qué es lo que está pasando. En estos 150 libros, o capítulos, perdón, los 150 capítulos del libro de los Salmos, era el único libro que tenía capítulos desde un principio. Y eso se sabe porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, Pedro hablando acerca de un evento del Salmo capítulo 2, él dice, David en el Salmo 2, o sea, ya tenían el orden, ya tenían los capítulos ubicados. Y es el único libro que un capítulo no tiene que ver con el otro, porque no es una historia, son simplemente una colección de libros
en los cuales se pusieron en ese orden con un propósito. Así que, entrando entonces en ese detalle, hay que entonces entender que de esos 150 salmos, no todos son de David. Yo diría la mitad completa sí es de David, porque se han asegurado que 73 capítulos son de David, pero el Salmo capítulo es anónimo. Sin embargo, Pedro dice que David fue el que lo escribió. Ya ahí nada más tenemos 74. Hay otro salmo en el que David, cuando él hizo el censo, que pecó contra Dios, ahí entonces en esa historia, él escribe entonces un salmo donde dice: aquellos confían en caballos, aquellos en los jinetes, pero nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Y ese salmo es anónimo. O sea, es un salmo también escrito por David. Por lo tanto, hay 3 salmos que yo puedo probar que son de David, aunque dicen anónimo. ¿Todo por qué? Por la Biblia misma. Por lo tanto, David escribió 76 capítulos. 76 capítulos de los 150. Un poquito más de la mitad del libro de los Salmos. Otra cosa bien interesante es que el libro de los Salmos tiene 71 veces una palabra que se repite muchas veces, que a veces ignoramos qué significa, y es la palabra Selah. De esos 71 veces que aparece, 39 es en los libros, de las 71 veces hay 39 capítulos que contienen esas palabras. O sea, hay veces que son 3, hay veces que son 2. Pero de los 71 veces que se mencionan en 39 capítulos. Eso es bien importante saberlo, porque Selah es una pausa musical que se puso posteriormente cuando se escribió el libro de los Salmos, para darle una connotación de que es un momento de pensar y meditar en lo que tú estás cantando. Porque cuando el salmista escribió lo que escribió, él pensaba y analizaba lo que estaba escribiendo. O sea, Selah es una pausa musical donde los instrumentos siguen tocando, pero la persona piensa en lo que está diciendo o en lo que está cantando. Quiere decir que no hablamos por hablar, no oramos por orar, no cantamos por cantar, cantamos con entendimiento, oramos con entendimiento y escribimos con el entendimiento. Y eso es bien importante saberlo. ¿Por qué? Porque el libro de los Salmos es un momento de cantar o de orar o de testificar, pero también de analizar lo que se está diciendo. Así que, habiendo dicho ese resumen por lo menos breve del libro de los Salmos, que son 150 libros que se dividen en 5 partes, y que de esas 150 libros 76 fueron de David, 73 probados y 3 simplemente por las otras partes de la Biblia, y que de esos capítulos completos 150 hay 71 veces que mencionan la palabra Selah, en 39 capítulos en total, porque era un libro de alabanza, de meditación, de oración y de testimonio. Pues es bien importante entonces entender eso, para entender todo lo que vamos a estar haciendo de ahora en adelante. Saludos a todos los que están conectándose. Posteriormente los saludaré un poquito más adelante, pero voy a entrar entonces en el capítulo 1. Empezando por ¿dónde? Por el principio. Así que vamos entonces al Salmo capítulo 1. Salmo bien conocido. Un salmo bien conocido, bien importante. Es un salmo que es anónimo. Es un salmo que es anónimo, no se le atribuye a nadie en particular, pero fue puesto como el primer salmo porque es bien importante entender que hay una bienaventuranza en guardar la palabra de Jehová. Otro detalle bien importante en cuanto al libro de los Salmos es que el título, donde por lo menos en mi Biblia, que es la Biblia Plenitud, dice el título, dice: el camino del justo y el fin del impío. La suya puede decir otro título, eso no importa. El título puede variar, porque acuérdense, la Thompson sí lo escribe una persona, la Plenitud la escribe otra persona, la de Arcoíris la escribe otra persona, la de Tim LaHaye la escribe otra persona, Charles Stanley la escribe Charles Stanley. O sea, todas las Biblias son escritas por una persona diferente, por ende le pone un título que mejor le parezca a esa persona. Pero después del título, antes del capítulo 1, o empezar el capítulo 1 con el versículo 1, hay un encabezado. Ese encabezado no cambia. Ese encabezado no puede cambiar en el suyo ni en el mío. ¿Por qué no cambia? Porque es parte del salmo en el original. Y ese encabezado es el que me dice qué estaba pasando, o a quién se le escribió, o con qué instrumento se utilizaría ese salmo, o qué nota musical se le daba a ese salmo. Por ende, era bien importante entonces el poder entender esa partecita del encabezado. Y en el Salmo capítulo 1, el encabezado dice: el camino del justo, y el fin del impío. Y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que es bienaventurado. Dice que la ley de Jehová está su delicia,
En su ley medita de día y de noche. No solamente hace una meditación trascendental que se va en blanco y piensa en nada y a ver qué me viene por ahí. No, no, no. Sino que en la ley de Jehová está pensando constantemente. En su ley medita de día y de noche. Esta persona será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Para un momentito ahí. En ese salmo el salmista está diciendo, es bienaventurado. Y la palabra bienaventurado aparece mucho en la Biblia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En Apocalipsis dice, bienaventurado el que guarda esta palabra, porque el tiempo está cerca. O sea, es bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Bienaventurado significa dichoso, feliz, digno de aplaudir o de congratular a aquella persona que no estuvo en el camino de los malos. Y si usted nota, es un proceso que pasa donde la persona está caminando por el camino de los pecadores, se para en el camino de los impíos y se sienta en la silla de los escarnecedores. Está caminando, se para y se sienta. O sea, una persona que empieza a caminar por un camino equivocado, llega el momento en que se para a contemplar a todos lados y por tanto se sienta, se acomoda y se establece en ese lugar. Dios dice, así pasa con el malo, que empieza a escuchar el consejo de malo, se queda parado en el camino de los impíos y se sienta en la silla de los que están escarneciendo a todo alrededor. Se ha puesto parte de ese medio ambiente en el cual anduvo caminando, en el cual anduvo pasando y simplemente se está sentando en esa condición. Y dice entonces, sino que es bienaventurado el que no anduvo allá, pero entonces ¿dónde anda? En la ley de Jehová, en la palabra de Dios, medita de día y de noche. Y dice, esa persona que está meditando de día y de noche, que tiene la palabra de Dios constantemente en su mente, que de día está meditando, de noche está meditando, dice, esta persona será comparado a un árbol que está plantado junto a unas corrientes de agua. Esa persona, dice la Biblia, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Aquí en Puerto Rico tenemos la bendición, y en muchos sitios de Latinoamérica tenemos una bendición, que es que sabemos lo que son los árboles plantados junto a corrientes de agua. Usted se para en un sitio, en un río, usted ve que toda la vegetación completa está verdecida. ¿Por qué? Porque al estar plantada junto a una corriente de agua, las raíces tienen entonces sus nutrientes, absorben el agua y el agua entra en el árbol, la pasa a las ramas la pasan a las frutas, a las hojas, y por eso es que siempre está verde. Y cuando llega la temporada de los mangos está produciendo mango. Cuando llega el momento de la china, el palo de china produce la china. Siempre está produciendo. Por ende, dice la Biblia, el hombre que está meditando en la palabra de Dios se ha plantado en la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios como agua entra en la persona. La persona está siempre vivita, siempre está una persona alerta, siempre está una persona, como quien dice, produciendo el fruto que tiene que producir, que es el amor, el gozo, el paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Produce su fruto a su tiempo, y por ende todo lo que haga en el trabajo, en la casa, en el vecindario, con la familia, en la iglesia, va a ser prosperado, porque lo está haciendo, porque el nutriente de la palabra está entrando y está constantemente ayudándole a saber qué tiene que hacer por medio de la palabra. Por eso es que dice, será de esa manera esa persona prosperada. Ese versículo me lleva entonces a mí a Jeremías capítulo 17, en el versículo 8, donde dice de esta manera, Jeremías 17, versículo 8. Porque esta persona dice el 7, bendito el varón que confía en Jehová, y porque confío en Jehová, soy bendecido, porque estoy en la ley de Jehová constantemente metido, pensando en ella constantemente. Está entrando en mi corazón, está entrando en mi mente, y todo lo que yo haga, lo hago de acuerdo a la palabra del Señor, porque confío en Jehová. Y me dice Jeremías 17, 7, bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Dice, y no verá cuando viniera el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. O sea, ¿qué está diciendo entonces Jeremías? Lo mismo. Bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, que en su ley medita de día y de noche. Jeremías dice, bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Por eso medita en la palabra del Señor.
Cuando está plantado junto a corrientes de agua, sus raíces entran al río, agarra los nutrientes necesarios, está siempre verdecito, está floreciendo en todo momento. La gente dice, este hombre tiene vida, este árbol está bueno, este árbol se ve que está bien nutrido. Por lo tanto, da su fruto a su tiempo. Cuando tiene que dar el fruto del amor, le da el amor al que no se lo merece. Cuando está en un momento de tribulación, tiene paz en el momento de la tribulación. Cuando tiene un momento de que viene una situación bien difícil, tiene fe porque está metido en la palabra del Señor. Y todo el fruto del Espíritu se manifiesta porque esa persona está metida en la palabra del Señor. Y cuando viniera la sequía, no te darás cuenta. ¿Por qué? Porque estás plantado junto a corrientes de agua. Porque estás plantado en la palabra del Señor. Cuando venga el problema, estás tan metido con Dios y la palabra está tan sumergida en tu mente que no importa lo que venga, la palabra te va a ayudar entonces a saber qué hacer y vas a producir el fruto que tienes que producir. Ni te diste cuenta cuando vino el problema, cuando vino la prueba. O sea que son cosas que ustedes tienen que entender entonces, que cuando nosotros metemos la palabra del Señor, eso es lo que Dios hace. Nos ayuda entonces a mantenernos concentrados en la palabra para poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y dice más adelante en el versículo 4, dice de esta manera, el versículo 4, no así los malos, o sea, el que está en camino malo, no va a ser de la misma manera. No así los malos, que son como el tamo. El tamo es la partecita esa seca de las habichuelas, que después que usted saca la habichuela, la tira para afuera, se seca, el viento la sopla y se la lleva. Dice, no así como los malos, que son como el tamo, que arrebata el viento. Por tanto, dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hay un contraste en el malo y el bueno, entre el que está en el camino del pecador y el que está en el camino de Dios, en el que constantemente el malo, pecador, impío, está pensando en cómo hacer las cosas para mal, pero el que está haciendo las cosas para Dios está pensando en cómo agradar a su Señor. Dice, hay un contraste entre estos dos y el fin es exactamente igual. El malo no se parará en la congregación de los justos, y el justo, la senda de los justos, Dios la va a hacer prosperar. Por eso es que dice de esa manera, dice, el malo será entonces lanzado al lago de fuego, el bueno será entonces llevado a la eternidad en la presencia del Señor. Así que el Salmo capítulo 1 es una buena forma de empezar en este marzo 1, empezar los salmos durante, qué sé yo, 5 meses, porque son 150 salmos, pero es una forma buena de empezar el día de hoy pensando y meditando en la palabra del Señor. Que nuestra mente siempre esté concentrada, no en el problema, no en el ataque, no en la prueba, no en la enfermedad, no en la adversidad. Si la palabra de Dios es lo que domina mi mente, estoy como aquel árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que mis raíces están en la palabra del Señor. Mi mente está grabando la palabra del Señor. Estoy constantemente rumiando la palabra del Señor. Y cuando viene el problema, yo sé qué hacer porque estoy pensando en la palabra del Señor. Así que hoy tomemos la oportunidad para meditar en esta palabra y empezar de nuevo unos estudios por las mañanas o si no por las noches acerca de los diferentes salmos. Así que Dios me los bendiga mucho, Dios me los guarde, mediten en la palabra del Señor para que seamos como ese árbol que está a la orilla del río, que nuestras raíces se meten en las aguas, cogemos el agua, entra en nosotros la palabra del Señor, meditamos en ella, estamos verdecitos, estamos con vida, no se dará cuenta nadie que estamos pasando por prueba porque estamos bien contentos y bien vivitos y coleando, porque la palabra del Señor hace que nos veamos de esa manera y en el momento de dar fruto, la fe se va a manifestar, la paciencia se va a manifestar, el gozo se va a manifestar, la templanza se va a manifestar. Por ende, dejemos que el fruto se manifieste, pero no podemos dar fruto si no estamos metidos en la palabra. No estemos en el camino de los pecadores, no estemos en el camino de los malos, en la senda de los impíos, no estemos sentados en la silla de los que se burlan de las cosas de Dios, sino que meditemos todo el tiempo en la palabra del Señor. Dios me lo bendiga mucho, Dios me lo guarde, saludos a todos. Hoy pues no saludo a casi ninguno así personalmente, pero todos, Dios les bendiga. Estaremos todas las mañanas en el nombre del Señor, aquí compartiendo un salmito cada día. Dios me lo bendiga. Padre, gracias. Ya se dieron cuenta que yo hablo rápido, quizás se les había olvidado, pero aquí estamos. Te pido, Jehová, que tú hagas que esta palabra, este versículo, este capítulo número 1, con estos versículos que hablan acerca de mitad en tu palabra, que podamos entender el contraste en que el que piensa lo malo se va a parar y sentarse, va a caminar, se va a parar y se va a sentar en el camino de los malos, que es lo que está pensando. Pero si estamos entonces en el camino bueno, que es en tu palabra, Jehová, caminaremos por ese camino, nos pararemos en el mismo y nos sentaremos meditando en tu palabra a las orillas del río, para que podamos producir el fruto que tiene que producir y que todo lo que hagamos sea prosperado. Gracias por cada hermano y por cada hermana, por cada amigo, por cada amiga, por cada persona que se ha conectado. Glorifícate en sus vidas, guárdanos en este día y líbranos del peligro. En el nombre de Jesús. Amén.